Seguimos en el show de la mañana. Ahora llega el momento Delfos. Momento Delfos de la mañana con Luisito D'Alario. Luisito, buen día. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo les va? Luisito, querido, ¿cómo andamos? Muy bien. Te doy un dato. Sí. Al margen de lo que estabas planteando recién. Cuando nosotros hacemos encuesta, habitualmente tenemos un rechazo de entre el 35 y el 40%. ¡Wow! Muchísima gente. Entonces, hay gente que no quiere abrir ni quiere contestar. Claro, y es un indicador del temor que tiene por ahí la gente. Más allá de que responder a encuestas, atender vendedores, etcétera, está todo más o menos en el mismo paquete, pero esto es distinto. Sí. Y hay que prestarle mucha atención porque es realmente muy útil la información que relevan los chicos de epidemiología. Sí, además la gente... Y está la doctora Fría, que la doctora Fría es una garantía, una garantía en epidemiología. Totalmente. Bueno, te doy un tema... A ver. Este gente que complica. Sí, pero tiene dos o tres cosas, ¿no? La información. Primero, viste que cuando uno habla de los niveles socioeconómicos, habla de una nomenclatura clásica que es ABC1, C2, C3, D1 y D2. Esa nomenclatura habitualmente se utilizan desde el marketing, desde la actividad comercial, para identificar segmentos sociales que permitan ubicar a la sociedad en distintos estratos sociales, ¿no? La clase alta, media típica, que también es estereotipar, digamos. Exactamente, pero es una manera de ordenarla y ver cómo se puede trabajar con ellos. Y es otra manera también que tenemos los consultores de ir viendo cómo se mueven algunas variables en términos de si crecen los sectores bajos, si se mantienen los altos, si crecen los sectores medios. Y siempre hablamos de que hay alrededor del 60% de la población que pertenece a una gran clase media, ¿no? Más allá de que uno lo pueda caracterizar al vecino, es decir, en función de una serie de preguntas, vos pertenecés a determinado segmento social, también la sociedad se autodefine y se autoclasifica y dice yo pertenezco a una clase media baja, una clase media media o clase media alta, que es lo otro importante porque la gente funciona desde esa suerte de ideología que es ser de la clase media, ¿no? Pero te traigo una comparación, doctor, te traigo un cierre de toda la Argentina, de una encuesta muy grande que hacemos todos los años, que son alrededor casi de 10.000 casos domiciliarios en casi 30 ciudades, que hemos cerrado hace poquito. El dato cómo cierra el 2015, ¿no? Y cómo cierra el gobierno de estos años de la década ganada o no ganada. En cuanto a esto de movilidad social. Exactamente. Desde esta perspectiva, tratando de no politizarlo, sino de ver los datos absolutamente objetivos. Bien. Fíjate la clase alta. La clase alta, esta es la clase, para que ustedes entiendan, acá se ubican socios, dueños de empresas grandes, directivos de grandes empresas, por lo general de empresas internacionales, rentistas importantes que tienen, es decir, aquellos que tienen muchos locales, casas, etc. De rentas. Habitualmente hay gente con universitario completo, con posgrados, es el tope de los segmentos sociales. Ese es el 5% de la población, ¿sí? El ABC1. ¿Eso tiene que ver con también el nivel de ingreso? Digo, no sé que sí tiene que ver, pero tiene que ver también con la... No es un dato que se tenga en cuenta a la hora de categorizar ni el ingreso ni el costo familiar. Eso es importante. Entonces, esto se modificó en el 2006, esta forma de medirlo, y se decidió eliminarlo porque es un dato difícil de relevar. Bien. Habitualmente no se consigna un dato, porque incluso escapa el margen de error porque hay mucha gente que no te lo contesta. Entonces, ese es el tope, digamos, del segmento social, es decir, el ABC1. Después tenés el C2, que son los técnicos profesionales, se los puede calificar desde esa perspectiva. Son profesionales dependientes o independientes, son jefes de empresas medianas y grandes, o docentes universitarios con ocupación. Tiene mucho peso la educación siempre. Acá se le asigna mucho valor a la educación. En general son universitarios también completos o gente que ha hecho posgrado. En este caso, la cantidad de gente que se ubicaría en ese segmento es el 15%. Después tenés la media típica o el C3. En el C3 están los empleados, los jefes de empresas chicas y medianas, cuenta propista o ocupación pleno, docentes primarios, secundarios con ocupación plena, jubilados, pensionados con educación terciaria completa también ingresan en este, y habitualmente son personas que han completado la secundaria, que tienen la terciaria incompleta o alguna carrera universitaria incompleta, ¿sí? En este caso, el C3 sube al 30%. Sube. Sí. Después tenés el D1, que se le dice, que es la media baja,
El D1 son empleados, cuentas propistas de calificación, operarios de grandes empresas, pueden ser jubilados con educación terciaria completa también, secundario incompleto o primaria completa, ese es el nivel de estudio alcanzado. Ya parezco solita Silveira. Ese segmento alcanza el 31%, ¿sí? Es un segmento también importante junto con el anterior. Entre estos dos segmentos, claro, hay una diferencia muy pequeña en términos de niveles de ingresos y demás, o sea que se los puede considerar en conjunto como una gran clase media, una clase media alta, clase media baja, ¿sí? Ahí tenés el 60% de la población del país. Y por último, tenés la clase baja y el marginal, que nosotros los agrupamos, que sería el D2 y E en la nomenclatura de la Asociación Argentina de Marketing, que es la entidad que hace esto, y son empleados, cuentapropistas no calificados, empleadas domésticas, jubilados, pensionados con educación primaria o inferior, o son directamente trabajadores inestables, cartoneros o gente que vive de algún plan social. O sea que está en la economía informal. En la economía informal y habitualmente son, digamos, lo que se los puede considerar como el límite de la pobreza dentro de este 20%, 19%, mucho. 19%. Mucho. Esta es una forma de mirar también, ¿cuánta pobreza hay? No, ahí tenés un 19%. Puede decir que es una pobreza estructural, es decir, que está contenida porque incluso aquel que no tiene trabajo tiene un subsidio. Está cristalizada esa pobreza. Es muy difícil que con la dinámica que pueda tener la economía, mucha gente pueda salir de ese 19%. ¿Hay comparación, Luis, con años anteriores? Y traigo el dato con el año 2006, que fue el dato oficial de la Asociación Argentina de Marketing, y yo te lo actualizo al 2015. Perfecto. Fíjate, la clase alta se mantiene, estaba en el 6%, 5%. La clase baja, del 24 bajó al 19%. ¿Qué es lo que creció? Los segmentos medios. Fíjate que el C2 estaba en el 24%, en el 14%, subió al 15%. Después tenés la clase media típica, que es el C3, que estaba en el 24, subió al 30%, ahí se da el dato más fuerte. Y el que se mantiene es la media baja, o sea, el D1, que estaba en 32 y está en 31. Es decir, que de ese 56% que constituía esa gran clase media que decimos, subió al 61%. Bajó la clase baja. Nosotros decimos que ahí cualitativamente puede tener importancia el ingreso, la presencia de los subsidios. Eso te iba a preguntar. Gente que ese 5% son la gente que está subsidiada, digamos. Es muy probable de que ese sea el impacto del subsidio y que haya hecho que en este dato se modifique del 24 al 19%, es decir, 5 puntos menos en principio de pobreza, si se puede decir. Pero en realidad ese movimiento muy probablemente tiene que ver, y lo tenemos corroborado porque además a la gente le preguntamos si recibe o no, en general es gente que se ha incorporado de otra manera, pero a partir de recibir un subsidio, ¿no? 10 años atrás, ¿el sistema de medición era exactamente igual? La misma metodología, por eso la comparamos. Así acá estamos comparando manzana con manzana. Sí, correcto. Carré con manzana. Bueno, muy interesante, lo que ha pasado en la Argentina. Es otra manera de ver, es decir, hay un engrosamiento de la clase media en detrimento de una clase baja, pero que ahí se observa claramente lo que fue la función del subsidio en esos segmentos, ¿no? Una preguntita última, Luisito. Los humildes obreros del periodismo y la medicina como nosotros, ¿dónde estamos calificados, por favor? ¿En qué parte estamos de la encuesta esa? ¿No estamos? No figuramos, Daniel. Ni informales somos. No hemos caído hasta de las encuestas, Carlos. Ni informales. No alcanza el nivel. No se inventó la categoría. Agarramos de la percha de las encuestas. Gracias, Luisito, muy amable. Bueno, así fue el momento Delfos de la mañana, que tenía que ver con esto de la movilidad social y cómo, se están produciendo estos cambios. Muy interesante. Muy interesante. Muy bien.